Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la Iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Nuestra pregunta hoy viene de una hermana de Canadá, quien pregunta si nosotros como cristianos podemos o debemos celebrar el día de Halloween, el 31 de octubre, el día de Halloween, si podemos entrar en las celebraciones en ese día, y si es Halloween en tu país, o si es el Día de los Muertos, o el Día de Todos los Santos, el nombre que tenga, la celebración que haga, si nosotros como cristianos debemos participar en las celebraciones, en las festividades de ese día. Y en su pregunta describe que es de Perú, se mudó a Canadá y tiene mucha angustia en su corazón por la celebración de Halloween, que realmente es fuerte en su país, en Canadá. Aquí donde yo vivo en los Estados Unidos es muy fuerte también la celebración de Halloween. Y a mí también me da mucha angustia en mi corazón cuando yo veo tanta celebración, y más cuando yo veo a los cristianos entrar en esa celebración o hacer diferentes versiones, entre comillas, cristianas de este día, de las festividades de ese día, que básicamente entrar con la cultura en esa celebración. Ella continúa, dice, en Perú lo celebran también. Y desde que recuerdo haber nacido de nuevo, me da tristeza por las personas que lo celebran, especialmente por aquellos padres que hacen a sus hijos partícipes de ello. Es cierto, porque los padres llevan a sus hijos a entrar en esa celebración, a veces solo por la cultura, porque todo lo demás lo hacen sin pensar. Ella pregunta, ¿qué debo hacer si veo que en la iglesia a la que asisto también están de acuerdo con esa celebración? ¿Cómo puedo exhortarlos con la palabra de Dios? ¿Puedo hablar con el pastor principal y pedirle que me explique o le estaría faltando el respeto? Espero el Señor lo puede usar para ayudarme en esa duda y angustia que siento. Y después termina por decir, mi esposo también le gustaba celebrar esas fiestas y respeta mi posición pero de no hacerlo, pero dice que no me entiende. Y en esta pregunta viene un par de preguntas que nosotros podemos ver quizá para provecho de la hermana y para nuestro provecho también. Y la primera pregunta es si nosotros debemos entrar con toda la cultura, y como ella dijo, muchas veces hasta las iglesias entran en esa celebración, si nosotros debemos entrar en esa celebración con los demás. Y yo diría, en mi opinión, de lo que yo veo en la palabra de Dios, mi opinión es que no. Basado en lo que yo veo en la palabra de Dios, yo digo que no. Los cristianos no deben tener nada que ver con ese día, por todo lo que representa. Para empezar, por el origen de ese día. ¿De dónde viene ese día? Ese día viene de un festival que hacía en la cultura, en el pueblo celta, en Irlanda, Inglaterra y Francia, hace muchos años, muchas décadas atrás. Y era una noche que ellos creían que salían los muertos de las tumbas y se disfrazaban ellos y hacían fogatas para espantar a los muertos y para protegerse de los muertos. Ahora, después, la Iglesia Católica tomó ese día y lo adoptó como una fiesta, un festival que era parte de su cultura. ¿De dónde viene, para empezar? De ese origen es algo que tiene que ver con la muerte, con los muertos, con que los muertos salen de las tumbas y aunque eso no pase, todas las culturas desde siempre
han buscado una conexión con la muerte, con los muertos, han buscado una conexión, han buscado guía o ayuda de los muertos, han buscado venerar y adorar a los muertos. Y Dios en su palabra, desde el principio, con su pueblo Israel, siempre ha prohibido a su pueblo de que ellos participen en esas actividades. No debemos adorar a los muertos. El pueblo de Dios siempre ha tenido prohibido adorar a los muertos, venerar a los muertos, buscar guía de los muertos o en alguien que está muerto, buscar ayuda de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo, creemos en Dios y el poder de Él, de nuestro Padre, creemos en el poder de Dios y de Jesús, el Espíritu Santo, de la Trinidad. Nosotros buscamos nuestro poder y nuestra conexión con el mundo espiritual a través de ellos, no a través de muertos. Y después lo que vemos en la cultura de los judíos y después con el tiempo es que esa búsqueda de una conexión con los muertos, adoración de los muertos, se convierte en adoración y veneración y conexión con demonios. Y eso no tiene nada que ver con una vida santa, con la vida de un cristiano. Y si tú dices, bueno, así fue donde originó ese día, el principio de donde vino eso, pero ahora es diferente. Ahora solo es un día festivo en que los niños se disfrazan, a veces de princesas, a veces de brujas, y salen en la calle y piden confite, piden dulce de los vecinos. Es inocente. Yo diría no es inocente. No solo por su origen, sino por su conexión con lo oculto, con el mundo oscuro hoy día. ¿De qué se disfrazan la mayoría de las personas? Por lo menos aquí en mi ciudad, de lo que yo he visto en toda mi vida. Algunos se disfrazan de Spider-Man o de una princesa o de algo inocente, pero muchos se disfrazan de cosas feas, de muerte, de zombie, de vampiro, de brujas, de demonios, de fantasmas, de cosas que están relacionadas con lo oculto, con demonios, con el mundo de la oscuridad, de las tinieblas, de todo lo que es lo opuesto al poder espiritual que viene de Dios, las imágenes de ese día. Las imágenes de ese día, las cosas de que se hablan en ese día, tienen que ver más que todo con el mundo oscuro, el mundo espiritual de la oscuridad. Y esa es la cosa que nosotros creemos por leer ese libro. Nosotros creemos en el poder espiritual. En ese libro vemos poder espiritual, poder de Dios, poder de los ángeles, que viene de Dios, poder del Espíritu Santo y de Jesús. Y poder del lado oscuro, poder de Satanás, el arcángel que se cayó, que se rebeló contra Dios, de los demonios, de los que se rebelaron contra Dios con él, de todas las fuerzas sobrenaturales de la oscuridad. Nosotros creemos en el poder espiritual que vienen de Dios y que vienen del diablo. En Efesios capítulo 6 describe cómo nuestra guerra como hijos de Dios es contra las fuerzas de las tinieblas. Todo el fuerza espiritual, poder espiritual que viene de la oscuridad, viene de Satanás. Y mire lo que dice, para los que dicen, y en un tiempo yo pensaba eso, que otros celebran ese día con algo más oscuro, con algo más feo, con algo más oculto, con algo más conectado con Satanás. Yo no me voy a disfrazar como un vampiro, pero ¿qué tiene de malo que los niños se disfracen, que uno se disfrace? ¿O qué tiene de malo? Es un día nada más. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Y no está hablando explícitamente de Halloween, pero mira lo que dice, porque es una instrucción en generalizada que uno podría y debería aplicar a este día. En el verso 11 de Efesios capítulo 5 dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien repréndenlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que somos hijos de Dios, no debemos tener nada que ver con un día que más que todo está centrado y enfocado en el poder espiritual de Satanás y los demonios y las fuerzas del lado que está en contra de nuestro Dios. Nosotros debemos apartarnos de ese día. Y para las iglesias que dicen, no, nosotros no participamos en ese día, pero ese mismo día hacemos una actividad en que todos vienen disfrazados y hacemos básicamente lo mismo que todos nuestros amigos alrededor están haciendo, pero en la iglesia, con un contexto cristiano, yo diría, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No debemos tener nada que ver con ese día, con esas celebraciones, es malo disfrazarse como niño, como niña en un disfraz de princesa, o como niño en un disfraz de Spider-Man o de Iron Man o de uno de esos. No, pero para mí es malo hacerlo en este día como parte de las celebraciones de ese día, porque están centrados en el lado oculto del poder espiritual. Y entonces la segunda parte de esa pregunta es ¿qué debe hacer uno cuando su iglesia no tiene nada en contra y hasta hacen festividades alrededor de ese día? ¿O qué debe hacer uno cuando su pareja no tiene nada en contra y quiere llevar a los niños quizás a pedir dulces de los vecinos disfrazados? Primero, como cristianos, es lo que va implicado en lo que acabo de explicar, no practicarlo, no participar en ese día. Ese día nosotros apagamos la luz de fuera de nuestra casa y no contestamos la puerta, no participamos. Hay otras casas que dan dulce a los niños, pero nosotros no participamos en ese día. Es nuestra decisión, basado en lo que vimos especialmente en Efesios capítulo 5, verso 11, de no participar, de no tener nada que ver. Es nuestra decisión. Y yo creo que es importante con los demás cristianos, con nuestros hermanos que nos rodean, con el pastor de la iglesia, con los líderes de la iglesia. Es importante compartir lo que nosotros creemos en el contexto apropiado. Por ejemplo, en el contexto de discipulado. En nuestra iglesia, yo no predico contra Halloween. Yo nunca he predicado un sermón en contra de ese día, de participar en ese día. Pero en las prácticas entre los hermanos, en los grupos de comunidad, en los discipulados, uno a uno, cuando tenemos tiempo de hablar de eso y conversar. Claro que hablamos de eso y compartimos. Nosotros, eso cae en la misma categoría que la modestia o de diferentes prácticas cristianas, de diferentes prácticas de santidad que salen en nuestra vida como cristianos, naturalmente por ser hijos de Dios. Dejar de decir malas palabras, dejar de ver películas que no son puras, que no son buenas. Muchas veces, mejor dicho, nunca nuestro mensaje, nuestro evangelio, lo que predicamos no es moralismo. No es portarte de esa forma y esta forma y esta forma. Predicamos el evangelio, predicamos a Cristo crucificado. Y en el camino, cuando el evangelio va entrando en la vida de uno, después Dios va transformando a la persona y de repente en el contexto de discipulado, en grupo de comunidad, en familia, en la comunidad cristiana, ¿qué piensas de esa ropa o de esas palabras o de esa película o de celebrar Halloween? Y ahí es donde el discipulado, en el contexto de discipulado, en el contexto de llevarnos como familia, compartimos lo que nosotros vemos en la palabra de Dios y dejamos que el evangelio produzca los frutos que deben salir del evangelio, que seamos más y más como Jesús. Y eso significa con el tiempo dejar de celebrar días días paganos. Significa llevarnos más como los hijos de Dios que somos. Entonces, comparte lo que tú crees, tu convicción de la palabra de Dios de ese día con los demás que son parte de tu vida cuando Dios te da la oportunidad de compartirlo. Pero recuerda,
ese no es nuestro mensaje primordial. Nuestro mensaje primordial es el Evangelio de la cruz de Jesús. Y ese es uno de los frutos de este mensaje. En términos en cuanto a tu pregunta de hablar con tu pastor, si debes hablar con tu pastor de eso, claro, nosotros debemos entretener un diálogo abierto con nuestros líderes y con los miembros de la iglesia. Como líder en la iglesia, uno quiere hablar y debe hablar con las ovejas que está guiando. Y si tú tienes una preocupación en un espíritu de humildad, de solo en compartir lo que tú ves en la palabra, de escuchar lo que el otro dice, de no ser contencioso, de no buscar pleito, de no hacer divisiones, de no juzgar, porque tal vez Dios te ha llevado a un punto en tu conciencia en que tú dices, esto no está bien, pero ten gracia con tus hermanos que tal vez, aún después de explicar lo que tú ves en la palabra de Dios, ellos dicen, no estoy ahí, yo no tengo esa misma convicción. Lee Romanos 14. Y ten gracia con ellos aún después y deja que Dios los vaya llevando paso a paso. Y si tú has llegado ahí primero, ten paciencia para que Dios los lleve ahí, tal vez después de ti. Entonces, de una forma no divisionista, sin contender, habla con tu pastor y habla con tus hermanos. Pero recuerda, nuestro mensaje principal en la vida cristiana, en el discipulado, en la iglesia, es Cristo crucificado. No que no debemos celebrar Halloween. Y si esa es tu mentalidad, habla de eso con ellos y quizás Dios te use para abrir sus ojos a lo feo y lo pagano y lo demónico que es ese día y que es participar en ese día. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como ese, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.